La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno que a través de descubrir, todos tenemos la oportunidad de reflexionar a la luz de la Sagrada Escritura. ¿De verdad ser santo? ¿Realmente la santidad está a nuestro alcance? ¿Cómo vivir esta experiencia llamada santidad en nuestra vida? Que es la vocación universal, el llamado de Dios a todo creyente, a cada uno de sus hijos. A veces tenemos conceptos erróneos sobre la santidad. Y fíjense qué hermoso que dentro de la liturgia de la iglesia está el Día de Todos los Santos. Y, y celebrar ese día es celebrar la vocación universal a la santidad. A veces nos parece imposible aspirar a la santidad, porque pareciera que la santidad quedó atrás para los primeros siglos de la iglesia. Pero hoy, en este mundo de cambios, de transformaciones, también podemos vivir la santidad, también deberíamos de aspirar a la santidad. En relación a esto, el Papa Francisco escribió un documento titulado Gaudet et Exsultate, que habla sobre el llamado a la santidad. El llamado a la santidad en el mundo actual. Y quiero tomar el numeral primero, el número 1, cuando dice, alegraos y regocijaos. Dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo. Y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente de diversas maneras el llamado a la santidad. Numeral 1 de la Gaudete et Exsultate. El llamado a la santidad es una invitación a todos a saber comprender y entender el sentido de cómo vivir como hijos de Dios en este mundo actual, cómo vivir como discípulos de Cristo hoy en día. Qué bueno que vamos a la Eucaristía, qué bueno, porque es un medio para santificarnos, pero de vivir, de celebrar la Eucaristía a vivir la Eucaristía, a ser testigos de Cristo, es parte de la santidad. Por eso te vuelvo y te digo a ti, de verdad, ser santo, ¿a qué aspiras tú al estar caminando en tu comunidad católica, que vas los domingos a la Eucaristía, que vas otros días a la Eucaristía, o vas ante Jesús sacramentado, tienes un director espiritual, eres parte de un coro de la iglesia o de algún ministerio de servicio eclesial, pero ¿a qué aspiras tú? ¿Cuál es nuestra máxima aspiración? Pues nuestra máxima aspiración debería de ser la santidad, o debe de ser la santidad. Pero llama la atención lo que dice el Papa. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos. Esa palabra, el conformismo, el ser conformistas espiritualmente, bueno, ya cumplí, ya fui a misa, ya estoy en la comunidad, pero no tengo aspiraciones espirituales. Y por eso el Papa menciona, como buen argentino, algunas palabras como mediocre, aguada, licuada. Ese tipo de vida mediocre, conformista, sin aspiraciones, ese tipo de vida aguada, licuada, o sea, un tipo de vida sin consistencia, sin una vida testimonial, sin un corazón apasionado por el reino. Por eso vamos a la Sagrada Escritura y vamos al Nuevo Testamento. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16, San Pedro escribe lo siguiente. Por lo tanto, dice Pedro, tengan listo su espíritu y estén alerta, poniendo toda su esperanza en esta gracia que será para ustedes la venida gloriosa de Jesús. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes. Cuando no sabían, dice Pedro, si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, sean santos porque yo lo soy. Palabra de Dios. Voy a volver a leerlo de una manera más reflexiva para ayudarle a ti, a usted,
a meditar un poco este texto. Estoy tomando 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Por tanto, dice Pedro, tengan listo su espíritu y estén alerta, poniendo toda su esperanza en esta gracia, será para ustedes la gloriosa venida de Cristo Jesús. Versículo 14. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes, cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, sean santos, porque yo soy santo. Primero, Pedro nos hace ver que debemos de estar prestos, tener un espíritu atento, estar listos, dice Pedro. Eso es de estar despiertos, conscientes. El sentido, la trascendencia del valor que tiene la fe que yo profeso en mi vida y en la vida de los demás. Estar alerta, estar atentos porque Satanás anda como león rugiente queriéndonos devorar, y por lo tanto es ahí donde uno debe de estar siempre en oración, debe de estar siempre discerniendo los acontecimientos, lo que ve, lo que piensa. Todo eso es estar alerta, eso es tener listo el espíritu. Luego también Pedro nos habla de la venida gloriosa, o sea, estar atentos. Esto es como la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? De las vírgenes que están allí, unas se duermen, unas desconfían, unas no llevan aceite, otras tienen aceite. Entonces, el camino de la fe es esto. El camino de la fe no es confiar en nuestras propias fuerzas, no es centrarnos en nuestra experiencia, entre comillas, de caminar en la fe. Luego Pedro nos hace ver que el aceptar la fe nos exige un cambio. Y Pedro se centra en un tema muy interesante. Pedro nos habla de no dejarnos arrastrar por el mundo de las pasiones, el mundo de la carne, aquella situación que me promueve al pecado, que me incita al pecado, que está dentro de mí, que está en mí. Pues no dejarme llevar por el mundo de las pasiones, ¿no? Sino saber desarrollar dominio propio, tener el buen discernimiento, reconocer que soy débil, que no soy fuerte, que no soy el mejor, que necesito del auxilio del Espíritu Santo. Entonces, no dejarme llevar por las pasiones. Todo esto tiene que ver con el mundo de la santidad, con ese camino de santidad. Y luego Pedro se centra en el tema de la santidad. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. O sea, nuestra aspiración tiene que ser santos en toda nuestra vida. Cada uno de nosotros somos llamados a vivir en santidad. La santidad, queridos hermanos y hermanas, es la característica principal, la cualidad fundamental de Dios. Por lo tanto, como dirá Pedro, sean santos porque yo soy santo, tomando ese texto del libro de Levítico en el capítulo 11. Pedro nos invita a nosotros a hacer una revisión de vida y darnos cuenta que es válido que vayamos a la Eucaristía, que participemos de nuestra comunidad, pero todo depende del grado de conciencia que cada uno de nosotros tengamos en el sentido de ¿para qué? ¿Para qué voy a mi comunidad? ¿Para qué voy a la Eucaristía? No estoy preguntando por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué? Pues para ser santo, para vivir mi proceso de conversión de una manera más profunda, más consciente, más dinámica, y todo eso me promueve a una vida en santidad. Ahora, ¿qué es la santidad? Voy a dar un par de ideas, de criterios sobre lo que es en sí la santidad. La santidad, en primer lugar, es el don de Dios para sus hijos. La santidad es el don de Dios para cada uno de nosotros que hemos decidido vivir como hijos de Él, tener esa comunión con Jesucristo. Entonces, la santidad es un don, es un regalo. También la santidad es la plenitud de la vida cristiana que consiste en unirme a Cristo profunda y plenamente.
la plenitud de una unión con Cristo, ese nivel de conciencia de que no soy un seguidor de Cristo, sino que soy un discípulo de Cristo. En esa medida, cuando yo me adentro a la experiencia de ser discípulo de Cristo, entonces me va preparando y me va generando un estado de conciencia de aspirar a la santidad, de vivir en santidad, porque el que es santo, el que nos ha llamado, dice Pedro, si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Y por eso Jesús dirá en el Evangelio de San Mateo, imítenme a mí que soy manso y humilde. Entonces, la santidad tiene que ver, la fuente de la santidad es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va llevando a una vida más íntima, más constante, más continua con Jesucristo. Por eso es que la santidad es vivir en un proceso de perfección en el amor. O sea, aprendiendo a amar como Cristo. Aprendiendo a amar como Cristo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Todo esto tiene que ver con el aspecto de la santidad. La palabra santidad, fíjese bien que tanto la pronunciamos, la palabra santidad viene del hebreo Kodesh. Kodesh significa separación, trascendencia y en consecuencia grandeza, excelsitud. Entonces, cuando miramos la etimología de la palabra santidad, es me separo, me separo, me alejo y me uno a Cristo y me entrego a Cristo, me consagro a Cristo. Mira que he utilizado la palabra consagración. La palabra consagración no solamente está limitada, por decir así, al sacerdote, a la religiosa. Nosotros los laicos también estamos llamados a vivir consagrados al Señor. Estamos llamados a ser fermento, a ser sal y luz en la sociedad. Y eso es parte del proceso de santificarnos. El no dejarnos llevar por la corriente de esta sociedad, el no dejarnos llevar por las propuestas indecentes que contradicen los principios del Evangelio, que se sustenta mi vida sobre los principios del Evangelio. Entonces, la santidad se va fraguando en el mundo, en estas realidades temporales. Hay personas que consideran que la santidad es aquella persona o se fragua únicamente ante Jesús sacramentado, en las veces que rezo el rosario, en las veces que participo en la Eucaristía. Pero el sentido verdaderamente de la santidad es ser fermento en el mundo. Ese es el santo, el que su testimonio de vida habla de Jesucristo, no sus palabras, su conducta, su manera de interactuar, su manera de ejercer su profesión, la manera como funciona como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como madre, la forma como se interactúa con el resto de la humanidad. Todo esto tiene que ver con la santidad. La santidad no es quedarme estático ante Jesús sacramentado dentro de un templo y quedarme allí. No, la santidad se va fraguando en la medida que nosotros tomamos conciencia de que estamos llamados a vivir nuestra fe y a saber dar razón de ella. Ahora, ¿qué entendemos por santidad? Muchas veces me encuentro con personas que tienen conceptos erróneos sobre la santidad. Llegan a entender, por ejemplo, que la santidad es como ser parte de un club, o sea, que es exclusiva para determinadas personas, para el sacerdote, para el papa, para la religiosa, y si es de claustro mejor, esos conceptos distorsionados. Luego también otra idea errónea de lo que es la santidad es que es como un privilegio, o sea, que no todos tienen el don de la santidad, que no a todos se nos da el don de la santidad, que no todos merecemos el don de la santidad. Entonces, buscamos esas ideas que nos van atrofiando porque creemos o que es para determinadas personas y que es como un privilegio para algunos. Y luego también la santidad que viene, algunas personas las toman como la autopromoción.
¿no? La autopromoción de que yo voy a la iglesia, de que yo rezo el rosario, de que yo sirvo, de que yo estoy comprometida, comprometido. Entonces vamos teniendo ideas erróneas de lo que realmente es la santidad. O sea, la santidad parte del corazón de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Es un obsequio, es un regalo, por eso hablamos de un don. Es el don de Dios, que Él mismo nos lo da a nosotros, para que nosotros impregnemos este mundo, el mundo del matrimonio, el mundo de la familia, el mundo laboral, el mundo de la iglesia, por supuesto que sí, el mundo del vecindario. Entonces, nuestra vida santa tiene que llamar la atención de los demás, llamar la atención por la coherencia de vida, no por la incoherencia. San Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús en esa oración por los discípulos dice algo muy hermoso. Es un versículo corto. San Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en la verdad, dice Jesús, tu palabra es verdad. Palabra del Señor. Santifícalos en la verdad. Jesucristo anhela la santidad para sus discípulos, para usted y para mí. Pero la santidad también requiere de nuestra cercanía a la palabra, de nuestra fidelidad a la palabra del Señor, de la aceptación plena y total de la palabra de este Dios en nuestra vida. No una aceptación a medias, no. Por eso el anhelo de Cristo es esto, ¿no? El que nosotros vivamos en ese proceso de santificación en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. No una ideología, no un partido político, no una corriente de pensamiento, sino quien nos santifica es Jesucristo. Y por eso una de las concepciones o la concepción correcta de la santidad es sencillo, que en toda mi vida, en todo lo que hago, en el centro está Dios. Ese es el sentido de la santidad. Colocar a Dios en el centro de nuestra vida, colocar a Dios en el centro de nuestras actividades, colocar a Dios en el centro de nuestra vocación, colocar a Dios en el centro de nuestro hogar, de nuestro matrimonio. Se busca la gloria de Dios. Y el santo lo que busca a través de glorificar a Dios es que nuestro Dios sea conocido, sea amado, sea obedecido. Esos tres elementos son importantes en la vida de cada creyente en esa dimensión de santidad. Quiero conocer más del Señor, quiero amar más al Señor y quiero obedecer más al Señor. Cuando llegamos a ese convencimiento de conocer más al Señor, amar más al Señor, obedecer más al Señor, entonces vamos desarrollando una fe adulta. Una fe adulta que me hace ver que voy a tener problemas, que voy a tener conflictos, que mi cuerpo se va a enfermar, que voy envejeciendo, que no solamente mi comunidad es de Jesucristo, sino que estas realidades pastorales de la iglesia, llámese movimientos apostólicos, cada quien tiene su porción del Espíritu Santo. Que cada parroquia tiene su realidad, que cada parroquia tiene esas gracias especiales de Dios, que no hay una parroquia mejor que otra. Entonces, cuando voy desarrollando ese sentido de una fe adulta, voy aspirando a conocer más del Señor. Y cuando hablo de conocer, no me refiero a estudiar, me refiero a la experiencia. Que cada quien tenga una experiencia con el Señor, que cada quien vaya amando más al Señor, que cada uno de nosotros vayamos obedeciendo más al Señor. En conclusión, uno de los aspectos hermosos que nos promueve la santidad es que Dios sea más glorificado, que la gloria sea para Dios, que la gloria que es de Dios nos promueva a nosotros a servir, nos promueva a nosotros a vivir nuestra vocación con alegría, de manera positiva, sin quejarnos, sin renegar. Por eso en esta vida de santidad que se nos propone a nosotros y que estamos transitando, consciente o inconscientemente la estamos transitando. Cuando digo inconscientemente es que hay personas pues, que no están conscientes del llamado de la vocación universal a la santidad, pero van a misa, se integran a procesos catequéticos, inconscientemente, no, quizás no es no aspiran, ¿no?
o no han pensado en el tema de cómo vivir ese camino de santidad en su existencia. Y por eso hay tres elementos fundamentales para adentrarnos a la vida en santidad más consciente. En primer lugar, que Jesús sea el centro de nuestra vida. El que es santo, dice Pedro, nos ha llamado a ser santos. O sea, Jesús, centro de nuestra vida. Segundo, el reconocer que somos pecadores, que somos frágiles, que no somos perfectos. Y en ese camino de reconocer nuestra fragilidad, nuestro pecado, pues está el sacramento de la reconciliación, que nos limpia, nos sana, nos restaura, para seguir en el camino de santificarnos. Y tercero, que darnos cuenta que la santidad, que no se trata de nosotros, se trata del propósito de Dios en tu vida. O sea, descubrir el para qué existes tú. No simplemente existes para ser papá, ser mamá, esposa o soltero. Existimos para algo del reino de Dios. Entonces es buscar denodadamente, tener ese interés por descubrir la llamada de Dios en tu vida. La llamada de Dios. O sea, ¿a qué te llama el Señor? Entonces, estos tres caminos sugiero que los meditemos. Jesús, centro de mi vida. Reconocer que no soy perfecto, que soy una persona pecadora y que Dios tiene propósitos para mí, que Dios me está llamando a algo. Entonces se trata de descubrir esos propósitos de Dios en nuestra vida. Jesucristo habla algo muy lindo en Lucas capítulo 8, versículo 16. San Lucas capítulo 8, versículo 16 dice Jesucristo: nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija, o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero, para que los que entren vean la luz. Palabra del Señor. Ese texto me gusta mucho, porque ese es el santo. El santo es el que se deja colocar por Dios en un lugar donde va a irradiar a Cristo, donde va a hacer presente a Cristo, donde va a comunicar a Cristo, donde va a transmitir la luz de Cristo. Si el Señor te ha llevado a ese trabajo, deja de quejarte de tu jefe, del ambiente laboral, de que mucho trabajo. Si tú estás consciente que el Señor te llevó ahí, es para hacer luz. Si tú estás consciente que te casaste por la iglesia y que te casaste con un cónyuge altamente imperfecto, pues vive esa dimensión de una manera santificante, o también como padre, como madre, como hijo, como profesional, como miembro de la iglesia. Pido al Señor que lo que he compartido hoy contigo te inspire, te anime a darte cuenta que de verdad ser santo sí se puede. Que el Señor te bendiga, te anime y te inspire cada día. Bendiciones.